Extra Urgente. La Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano, vota a favor de acusar de desacato al fiscal general Garland por retener el audio de Joe. Wadley del RNC dice: resuelva la crisis fronteriza eligiendo al patriota. Larry Kudlow entrevista al patriota frente a directores ejecutivos. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La Cámara votó ayer para acusar al fiscal general Merrick Garland de desacato al Congreso por negarse a entregar el audio de la entrevista de Joe en su caso de documentos clasificados. La última y más fuerte reprimenda de los republicanos al Departamento de Justicia mientras se anima el conflicto partidista sobre el Estado de Derecho de la campaña presidencial 2024. La votación 216-207 se produjo en línea con el partido y los republicanos se unieron detrás del esfuerzo de desacato a pesar de las reservas entre algunos de los miembros más centristas del partido. Tenemos que defender la Constitución. Tenemos que defender la autoridad del Congreso, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa previa a la votación. No podemos permitir que el Departamento de Justicia y el Poder Ejecutivo oculten información al Congreso. Garland es ahora el tercer fiscal general acusado de desacato al Congreso. Sin embargo, es poco probable que el Departamento de Justicia que supervisa a Garland lo procese. La decisión de la Casa Blanca de ejercer un privilegio ejecutivo sobre la grabación de audio, protegiéndola del Congreso, haría extremadamente difícil presentar un caso penal contra Garland. La Casa Blanca y los demócratas del Congreso han criticado los motivos de los republicanos para perseguir el desacato y han desestimado sus esfuerzos por obtener el audio como puramente políticos. También señalaron que el representante Jim Jordan, presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, desafió su propia citación del Congreso en la última sesión. Esta resolución sobre desacato hará muy poco, aparte de manchar la reputación de Merrick Garland, quien seguirá siendo un servidor público bueno y decente, sin importar lo que los republicanos digan sobre él, dijo el representante de New York, Jerry Nadler, el principal demócrata en el Poder Judicial. Garland ha desafiado al Departamento de Justicia, diciendo que los funcionarios han hecho todo lo posible para proporcionar información a los comités sobre la investigación de documentos clasificados del fiscal especial Robert Hur, incluida una transcripción de la entrevista de Joe con él. Ha habido una serie de ataques sin precedentes y francamente infundados contra el Departamento de Justicia, dijo Garland en una conferencia de prensa el mes pasado. Esta solicitud, este esfuerzo por utilizar el desacato como método para obtener nuestros archivos confidenciales de aplicación de la ley es el más reciente. Los republicanos se indignaron cuando Hur se negó a procesar a Joe por su manejo de documentos clasificados y rápidamente abrió una investigación. Los legisladores republicanos encabezados por Jordan y el representante James Comer enviaron una citación para el audio de las entrevistas de Hur con Joe durante la primavera. Pero el Departamento de Justicia solo entregó algunos de los registros, omitiendo el audio de la entrevista con el presidente, omitiendo el audio de la entrevista con Joe. El último día para cumplir con la citación de los republicanos para el audio. La Casa Blanca bloqueó la publicación invocando el privilegio ejecutivo. Decía que los republicanos en el Congreso solo querían las grabaciones para cortarlas y utilizarlas con fines políticos. El privilegio ejecutivo otorga a los presidentes el derecho a ocultar información a los tribunales, al Congreso y al público para proteger la confidencialidad de la toma de decisiones, aunque puede ser impugnada ante los tribunales. Las administraciones de ambos partidos políticos han sostenido durante mucho tiempo
la posición de que los funcionarios que afirman el privilegio ejecutivo de un presidente no pueden ser procesados por desacato al Congreso, dijo un funcionario del Departamento de Justicia a los republicanos el mes pasado. El fiscal general adjunto, Carlos Felipe Uriarte, citó la decisión de un comité en 2008 de dar marcha atrás en un intento de desacato después de que el presidente George Bush afirmó el privilegio ejecutivo para impedir que el Congreso obtuviera registros que involucran al vicepresidente Dick Cheney. Antes de Garland, el último fiscal general acusado de desacato fue Bill Barr en 2019. Fue entonces cuando la Cámara, controlada por los demócratas, votó a favor de emitir una remisión contra Barr después de que se negó a entregar documentos relacionados con una investigación del fiscal especial sobre Hur. Años antes de eso, el entonces fiscal general Eric Holder fue acusado de desacato en relación con la operación de negocios de instrumentos conocida como Operación Rápido y Furioso. En cada uno de esos casos, el Departamento de Justicia no tomó ninguna medida contra el fiscal general. El fiscal especial del caso de Joe pasó un año investigando la retención inadecuada por parte del presidente de documentos clasificados de su época como senador y como vicepresidente. El resultado fue un informe de 345 páginas que cuestionaba la edad y la competencia mental de Joe, pero no recomendada para el hombre de 81 años. Hur dijo que no encontró pruebas suficientes para procesar con éxito un caso ante los tribunales. En marzo, Hur mantuvo su evaluación de no enjuiciamiento en un testimonio ante el Comité Judicial, donde fue interrogado durante más de 4 horas por los legisladores demócratas y republicanos. Su defensa no satisfajo a los republicanos, que insisten en que existen un doble rasero por motivos políticos en el Departamento de Justicia, que está procesando al patriota por la retención de documentos clasificados en su club de Florida después de que dejó la Casa Blanca. De otro lado, el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley, dijo a un medio que la única manera de resolver este problema de la frontera abierta es eligiendo al presidente patriota, quien cerrará la frontera desde el primer día. La semana pasada, Joe emitió una orden ejecutiva que, según la administración, desplegará la mayor cantidad de agentes y oficiales jamás vista para abordar la situación de la frontera sur. Wadley, expresidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, dijo que cualquiera que piense que el enorme número de extranjeros bajo Joe es accidental está perdiendo totalmente el tren. Este era su plan de Joe, 94 acciones ejecutivas en los primeros meses de su administración para desconstruir todas las protecciones que el patriota había implementado para hacer de esta la frontera más segura jamás creada, dijo durante una aparición en un medio. Wadley dijo que los votantes quieren saber por qué Joe ha invitado intencionalmente a más de 10 millones de extranjeros a cruzar la frontera y señaló que el propio organismo F de Joe ha dicho que la cantidad de extranjeros no legales en el país representa un claro riesgo. No sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, dónde están y ciertamente no sabemos qué están haciendo, añadió Wadley. De otro lado, Larry Kudlow, principal asesor económico del patriota durante su presidencia, lo entrevistará en un próximo almuerzo. Kudlow entrevistará al patriota frente a 90 importantes directores ejecutivos en la mesa redonda empresarial en Washington, D.C. el día de hoy. El evento será extraoficial, dijo Axios. Kudlow habla regularmente con el patriota y continúa asesorándolo sobre política fiscal. Los directores ejecutivos esperan que el patriota pueda causarles una buena impresión y mantenerse enfocados en la economía. El medio informó que detestan apoyar a Joe, ya que siempre vilipendia a las grandes empresas. El patriota planea centrarse en reducir la inflación y hacer retroceder las regulaciones antiempresariales de Joe, según el medio. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, hablará en nombre de la administración de Joe en una discusión moderada por un director ejecutivo anónimo, según el medio. Históricamente, los Business Roundtable invitan a los presuntos nominados a su reunión trimestral de directores ejecutivos de junio. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió con los republicanos del Senado
para discutir la ambiciosa agenda del patriota en caso de ser elegido en noviembre. El enfoque principal en el almuerzo fue que cuando tengamos mayorías republicanas en la Cámara y el Senado, deberíamos comenzar a trabajar con una agenda positiva a favor del crecimiento y del empleo, que se centre en la reforma tributaria y la reforma regulatoria, dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas, después de la reunión. Johnson fue bastante claro en que quieren intentar ir a lo grande, y eso significa más que simplemente extender los recortes de impuestos, dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas, a un medio. Johnson propuso a los legisladores extender los recortes de impuestos, los recortes de gastos y las reformas regulatorias de la era del patriota, mientras que otros legisladores republicanos propusieron un gran aumento en el gasto de defensa y recortes al gasto gubernamental obligatorio para reducir el déficit federal proyectado. Según se informa, Cornyn propuso a sus colegas abordar el gasto obligatorio, que incluye programas de prestaciones sociales como el Seguro Social, Medicare y el gasto en intereses requeridos sobre la deuda federal. Hemos tratado de abordar el gasto simplemente analizando el gasto discrecional. En realidad, el gasto discrecional no ha aumentado tanto como el obligatorio, dijo. El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, dijo que los republicanos del Congreso tienen que prepararse. Tenemos que ser capaces de pensar cuáles son las cuestiones clave que podamos abordar, afirmó. No sabemos cuál será la composición del gobierno. El pueblo estadounidense lo decidirá en noviembre, pero deberíamos empezar a hablar de ello, empezando por los impuestos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.